Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. Hoy recibimos a José María Fernández del Arco, fundador y CEO de Netvox Comunicaciones. Con él hablamos sobre la importancia de la ejecución operativa, el papel crítico del FSM y la necesidad de empoderar al talento técnico. Soy Manu Ojea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y estamos ya aquí con José María Fernández del Arco, fundador y CEO de Netvox. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias a ti por venir, José María. Hoy vamos a hablar de ejecución operativa y lo que realmente significa transformar una operación en el terreno desde distintos ángulos: estrategia, ejecución, tecnología, personas. Vamos a intentar verlo desde una perspectiva lo más integral posible. Pero antes de arrancar, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria y sobre Netvox, porque tu trayectoria está muy ligada a esta compañía. Bueno, pues tengo 52 años, soy el fundador y CEO de Netvox Comunicaciones, como comentabas. Em, y eso, Netvox se fundó en el año 2000 y somos una compañía especializada en Smart Operations, ¿no? Con foco tanto en empresas de diversos sectores como salud, defensa, telecomunicaciones, seguridad, utilities o emergencias, como también en el sector público. Somos una empresa tecnológica y de servicios especializados sobre todo en el diseño, digitalización y operación de procesos críticos con el objetivo de optimizar y eficientar esas operaciones de nuestros clientes, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con software propio y lo hacemos con una serie de recursos muy capacitados, muy especializados, ¿no? Y ejecutando esos servicios de front y de back office y esa herramienta de Field Service Management y otras herramientas que tenemos, ¿no? Nuestro enfoque nos permite cubrir todo el ciclo operativo de nuestros clientes, desde la citación, planificación y orquestación de recursos hasta la ejecución en campo, la atención al cliente y la gestión operativa hasta 24/7 de todos sus servicios que enmarcamos dentro de lo que sería el concepto de front y de back office, ¿no? Ujú. Pues vamos a profundizar un poco en este área de las operaciones y arrancamos planteándote una cuestión un poco de estrategia versus ejecución, prácticamente, ¿no? Se habla muchísimo de transformación digital en telco, pero muchas veces da la sensación de que el discurso va por un lado y la realidad diaria va por otro, parece. Me gustaría empezar justo por ahí, pendiéndote que nos cuentes un poco desde tu experiencia dónde se gana o se pierde realmente en esa transformación. Pues buena pregunta. La transformación digital se gana o se pierde en la ejecución. Podemos tener estrategias brillantes, sistemas avanzados y planes muy bien definidos, pero si eso no se traduce en una buena instalación, en una buena resolución rápida de incidencias o en una comunicación clara con el cliente, pues la transformación no se percibe. El cliente vive la transformación en el terreno, no en los sistemas centrales. ¿Y por qué existe todavía esa brecha tan grande que comentamos entre estrategia y ejecución? ¿En qué momento o por qué se produce esa desalineación en muchos operadores? Pues yo creo que porque la ejecución es compleja, impredecible y además es muy humana. Ujú. Involucra personas, subcontratas, múltiples escenarios y una presión constante por tiempos y por niveles de servicio. Es mucho más cómodo diseñar procesos ideales que enfrentarse a la realidad del campo, ¿no? Pero esa realidad es la que marca el resultado final. Ujú. Y hablando de lo que más conocemos en nuestras compañías, puede que haya una cierta parte en ese sentido de ligero descuido, por así decirlo, de las operaciones de campo, como si se hubieran infravalorado o dado por hecho un poco de forma histórica, ¿no? En general. Sí, sí, claramente. Durante años se ha visto como un centro de costes y no como un elemento estratégico, en mi opinión, en nuestra opinión. Sin embargo, hoy son uno de los principales diferenciadores competitivos. Quien ejecuta mejor en el campo gana en eficiencia, satisfacción del cliente y sobre todo reputación de marca. Mm.
Y bueno, en este ámbito, como en casi todos, ¿no? Muchas veces un impacto positivo se da por hecho, no se valora demasiado, es como debería ser. Pero, ¿qué impacto tiene una mala ejecución operativa en la experiencia del cliente? Pues yo creo que yo creo que es evidente, ¿no? Todo el mundo estará de acuerdo con nosotros en que eh, una mala ejecución operativa al final produce un impacto directo y muy negativo, ¿no? Retrasos, visitas repetidas, falta de información o cambios de última hora generan frustración y desconfianza. Da igual lo bueno que sea el producto si la experiencia en campo falla. Y ahí estamos sometidos a la valoración final del cliente, ¿no? Del que percibe el servicio. Ujú. Bueno, y cuando la ejecución falla, no solo la nota el cliente, eso por supuesto, pero muchas veces ponemos el foco en sistemas y procesos, pero menos en las personas que ejecutan en el terreno. Pero también te preguntamos qué impacto tiene esa mala ejecución en los propios técnicos. Claro, al final tenemos un impacto en el cliente final, pero también tenemos un impacto en los propios técnicos, ¿no? Donde al final lo que percibimos y lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo es que eso genera frustración y desmotivación, ¿no? El técnico suele ser quien da la cara ante el cliente, ¿no? Muchas veces sin la información adecuada o con herramientas poco útiles. Si el sistema no le ayuda, acaba viéndolo como un obstáculo en lugar de un apoyo. Ujú. Y si aterrizamos esa mala ejecución que mencionamos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que más a menudo se dan en la gestión de operaciones de campo? Pues nosotros lo que solemos ver es que hay una falta de visibilidad en tiempo real, procesos fragmentados. Estamos hablando de pain points, ¿no? Puntos de dolor, ¿no? Falta de visibilidad en tiempo real, procesos fragmentados, demasiada dependencia del conocimiento individual y poca capacidad de reacción. Muchas decisiones se toman tarde o con información incompleta, ¿no? Y esto tiene su impacto. Bueno, y en ese contexto, la parte más puramente tecnológica empieza a jugar un papel clave, aunque no sea lo único, por supuesto. Y cuando hablamos de ordenar la ejecución, inevitablemente aparece el concepto de Field Service Management, ¿no? De FSM. Aquí te preguntamos, en este contexto, ¿qué papel juega un sistema o una herramienta en sí de FSM? Pues un FSM, un Field Service Management, un software de gestión de operaciones en campo bien diseñado, actúa como el sistema nervioso de la operación. Y esto es importante. Conecta planificación, ejecución, seguimiento en tiempo real y permite coordinar a todas esas personas, todos esos actores que están implicados en toda la operación, todos esos recursos y permite tomar esas decisiones de forma coherente. El dato es importante. Ujú. Bueno, la evolución tecnológica es cada vez más vertiginosa, podríamos decir. Por supuesto, en este ámbito tampoco le es ajena. ¿Qué diferencia a un FSM moderno, robusto, de soluciones más tradicionales? Pues al final yo creo que como todo en la vida, ¿no? Simplicidad, usabilidad, clara orientación al usuario final. Esto lo vimos muchas veces con muchos clientes. Un FSM moderno está pensado para el técnico, para que lo use sin fricción, incluso en condiciones difíciles. No hay cobertura, o modo offline, por ejemplo, y al mismo tiempo ofrecer al operador una visión global y accionable, es decir, que el operador pueda actuar de manera inmediata, ¿no? Ujú. Mencionabas antes también el momento de tomar la decisión. ¿Cómo cambia ese proceso de toma de decisiones cuando son decisiones informadas y se dispone de datos reales del, del campo? Pues al final cambia, no, es completamente como el día y la noche, se pasa de una gestión reactiva a una gestión proactiva. Puedes anticiparte a problemas, reasignar recursos en tiempo real y comunicar con el cliente de una manera más efectiva y con información más fiable. Y llevándolo y traduciéndolo a un nivel de beneficios, ¿qué impacto tangible habéis visto en indicadores operativos cuando la ejecución está bien soportada? Pues al final todo esto que estamos comentando nos lleva a mejoras claras en los niveles de servicio, en los famosos SLAs, reducción de visitas repetitivas o repetidas, mayor first time right y menor coste operativo, pero también mejoras menos visibles como mayor satisfacción del técnico, cosa que comentábamos hace poco, ¿vale? Y menor rotación. Y esto es importante.
Claro, y hablamos de la parte tecnológica, evidentemente es esencial, pero sabemos que la mayoría de veces la tecnología sola no basta. Y en un entorno tan complejo como el telco da la sensación, además, de que nadie puede hacer todo al margen del resto, ¿no? En ese sentido, te preguntamos, ¿qué tipo de partners o qué tipo de alianzas buscan hoy los operadores? Buena pregunta. Yo creo que al final los operadores telco y en general, pues todas las empresas al final buscamos partners en el sentido de que buscamos socios, no proveedores. Al final, un operador telco, igual que nosotros cuando necesitamos orientar determinadas cosas con un partner, lo que buscamos es que esa empresa entienda su negocio, el negocio del operador telco, nuestro negocio, la operación real, y que estén dispuestas a implicarse en los resultados, ¿no? La relación puramente transaccional ya no es suficiente, ¿no? Buscamos más y el operador telco no es ajeno a esto. Mm, Claro, mencionas por un lado el concepto de partner y luego por otro el de proveedor, ¿no? ¿Qué características concretas diferencian realmente a un partner estratégico como lo que describes de la definición que tenemos en mente de un proveedor tecnológico tradicional? Claramente el compromiso con el resultado. Un partner entiende que si algo no funciona no es solo un problema del cliente, sino un reto compartido. Eso es lo que ofrecemos nosotros y eso es lo que buscamos en nuestros partners, ¿vale? Y esto cambia totalmente la dinámica del proyecto, de este y de cualquier proyecto, vamos, con cualquier operador Ujú. telco o con cualquier compañía de cualquier otro sector. Mm. Bueno, y quizá me adelanto, pero diría que esto que mencionas cobra todavía más sentido en el mundo actual, ¿no? Que es hiperrelacionado. ¿Por qué es tan importante hoy concretamente trabajar en ecosistema? Pues porque la complejidad del sector telco, que es compleja, es demasiado grande para abordarla en solitario, ¿no? Se necesitan especialistas en tecnología, procesos, personas y en operaciones. Y cuando esas capacidades se combinan, el valor generado es mucho mayor. En definitiva, no todos sabemos de todo y al final buscamos especialistas en determinadas materias y en determinadas cosas que juntas eh, ponen el lazo a toda esa prestación del servicio, ¿no? Mm. Y bueno, si hablamos de colaboración, ahí podemos decir que tenemos experiencia en nuestras compañías, podemos hablar desde el conocimiento. ¿Qué valor aporta al operador esta colaboración entre empresas especializadas como pueden ser Netbox y Optar? Claro, la relación entre networks y Optare es un claro ejemplo de todo esto que estamos hablando, ¿no? Al final, permite bajar la estrategia al terreno de forma realista. Cada parte aporta una especialización clara, pero compartimos siempre visión y objetivos. Eso se traduce en soluciones más completas y efectivas para el operador. Y esto el operador lo valora. Mm. Bueno, como digo, tenemos esa experiencia sólida en esto, en Netbox y Optare, pero a nivel puramente de planteamiento, ¿qué retos tiene trabajar en partnership frente a hacerlo de forma aislada o como un mero proveedor? Pues al final el partner es un socio y al final eso requiere confianza, transparencia, esto es importante, y alineamiento continuo. Pero fíjate, yo diría que esto resume muy bien hasta incluso las relaciones personales, ¿no? Confianza, transparencia, alineamiento continuo, porque muchas veces este tipo de proyectos y este tipo de relaciones entre empresas se fondean mucho en las relaciones personales entre los directivos y el staff de las compañías, ¿no? No es sencillo, pero cuando funciona, como es el caso con Optare, desde mi punto de vista, los resultados compensan con creces el esfuerzo que estamos realizando ambas compañías. Mm. Bueno, y en Optare la gente que nos escucha sabrá que somos especialistas en telco, pero hablamos siempre de tecnología en general y en especial en este podcast. Y en el tema que estamos tratando hoy concretamente, parece que muchas de estas lecciones son aplicables más allá del telco, ¿no? Efectivamente, al final vamos totalmente de acuerdo. Los retos de coordinación, ejecución y toma de decisiones en tiempo real se repiten en muchos sectores, especialmente en entornos críticos. Comentábamos antes, salud, emergencias, seguridad, defensa, utilities, energía. Al final, todo se repite en muchos sectores, ¿no? Ujú. ¿Y qué aspectos esenciales tienen en común
el mundo telco y otros sectores de entornos críticos, como mencionas, como emergencias o de infraestructuras críticas? Pues mira, que no puede fallar. Es decir, no pueden fallar las infraestructuras críticas o los servicios críticos. No pueden fallar. En ambos casos, una mala decisión o una mala coordinación tienen consecuencias inmediatas y a veces muy graves, ¿no? Y esto tenemos pues, un montón de ejemplos, ¿no? Eh, eh, Mismamente, pues el famoso apagón, ¿no? Por ejemplo, Ujú. o temas relacionados con emergencias y coordinación de equipos y operaciones en campo. Y si volvemos un poco al nivel tecnológico, ¿cómo cambia el diseño de la tecnología cuando el error no es una opción, no nos lo podemos permitir? Al final, claro, esto es una cuestión de focos, ¿no? El foco pasa de la funcionalidad a la fiabilidad y a la simplicidad. La tecnología debe funcionar bajo presión y ayudar al usuario incluso en situaciones de estrés. Y este es el quid de la cuestión, ¿no? ¿Qué aporta un FSM en una infraestructura crítica o incluso, bueno, en caso de darse en una situación de emergencia? Pues mira, algo eh, que creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Y los que conocemos un poco cómo son la gestión de operaciones en campo con herramientas de field service, pues lo conocemos muy bien, ¿no? Aportan orden en el caos. Yo creo que esa es la frase que mejor define, ¿no? Permite saber quién hace qué, dónde y con qué recursos, facilitando una respuesta coordinada y eficiente. Y eso es lo importante cuando estamos hablando de una situación crítica, en una infraestructura crítica o en una emergencia. Mm. Y mirando al futuro, ¿qué papel jugarán los datos y la inteligencia operativa de cara a seguir evolucionando la tecnología? Pues hombre, si los datos ya son importantes ahora mismo para la toma de decisiones, en un futuro serán todavía más clave para anticipar problemas y tomar decisiones antes de que la situación se degrade. Pasaremos de reaccionar a prevenir y eso es importante. Ujú. Y me gustaría que le dedicásemos también un espacio al tema de las personas, que como siempre decimos, son la parte esencial y sin ese factor realmente nada de esta conversación sería posible. Y si hablamos concretamente del operador, de operadora de campo, ¿cómo ha cambiado o evolucionado su rol en los últimos años? Creo que lo comentábamos un poquito al principio del podcast y en la línea y en varios puntos hasta aquí, ¿no? Yo creo que ha pasado de ser un ejecutor de órdenes a un actor clave de la operación. Hoy el operador de campo no solo instala o repara, sino que interpreta información, toma decisiones en tiempo real y representa a la compañía frente al cliente. Es un rol mucho más cualificado y estratégico que antes, yo diría. Claro, y hablando de ser un rol más cualificado, a nivel conocimientos y capacitación, ¿qué capacidades o qué habilidades son hoy imprescindibles en esos perfiles de campo? Pues yo creo que además de las competencias técnicas que son evidentes, eh, son clave la autonomía, la capacidad de adaptación y orientación al cliente. Esto es muy importante. Al final es el que comentábamos antes, es el que da la cara con el cliente, pero también habilidades digitales, porque el técnico trabaja cada vez más apoyado en herramientas y en datos. Y habilidades humanas, porque muchas veces gestiona situaciones delicadas directamente con el cliente, ¿no? Como hemos comentado. Entonces, pues eso, autonomía, capacidad de adaptación, habilidades humanas, habilidades técnicas digitales. Yo diría que son estas principalmente. Y de cara a la evolución a futuro de estos perfiles, ¿qué papel juega la adopción tecnológica, ¿no? Pues al final la adopción tecnológica en la evolución de estos perfiles tiene un papel, yo creo que es fundamental, ¿no? La tecnología puede empoderar o frustrar. Esto lo Ujú. vemos en el día a día, ¿no? Cuando las herramientas están bien diseñadas y encajan con la realidad del trabajo del técnico, ayudan a a ser más eficiente y a sentirse parte del proceso. Cuando no, generan rechazo y desmotivación. Por eso, la adopción es tan importante como la funcionalidad, como hemos venido comentando, ¿no? Y desde el punto de vista del operador,
¿Qué medidas o qué estrategias pueden emplear estas compañías para atraer y después el reto también de retener el talento en un entorno operativo que es tan exigente? Pues yo diría que podríamos hablar de muchas cosas, pero en la línea un poco de lo que estamos comentando, yo diría que cuidando a las personas que están en esa primera línea, ¿no? Eso implica dotarlas de buenas herramientas, procesos realistas, formación continua y un modelo de trabajo que reconozca su papel clave, que lo es. Estamos viendo que lo es, ¿no? La tecnología también juega aquí un papel importante como elemento de atracción y retención, como estamos viendo. Mm. Pues José María, nos vamos acercando al final del capítulo, pero como siempre, para cerrar, te vamos a pedir a modo de broche de oro al episodio un mensaje final y en ese sentido te preguntamos, ¿qué mensaje lanzarías a los operadores que quieren avanzar de verdad en este ámbito? Uf, complicado. Bueno, em, yo diría que no piensen en sistemas, que no piensen solo en sistemas o procesos, sino en personas. La verdadera transformación ocurre cuando tecnología, ejecución y talento están alineadas. Si cuidas a quienes ejecutan en el terreno y les das las herramientas adecuadas, los resultados llegarán. Llegan. Pues José María, nos quedamos con ese mensaje final. Y ahora sí, José María Fernández del Arco, fundador y CEO de Netbox, muchas gracias por estar en Telco. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Y antes de despedirnos, como siempre, agradecemos a todas las personas que nos escucháis en cada capítulo. Os animamos a seguirnos en las redes sociales de la compañía para estar al tanto de las noticias de Aptare Solutions y, por supuesto, también de Telco Talent. Estamos en LinkedIn y en X. Nos podéis encontrar en las direcciones de correo telcotalent@aptaresolutions.com, también para cualquier cuestión sobre inversiones en Aptare en el correo contactoinversión@aptaresolutions.com. Y de nuevo, muchas gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima conexión.